8 reuniones. Eso es lo que tuvo María Jesús Montero, la número 2 de Pedro Sánchez, en secreto con Zapatero. Algunas de ellas por el ascensor privado de su propio despacho. Y una de esas 8, la más sospechosa de todas, sucedió apenas 3 días antes de un cese que sacudió al gobierno entero. Y no lo digo yo, lo ha destapado el diario ABC. Pero esto es solo la puerta de entrada, porque cuando uno tira del hilo de Montero, aparece un patrón que da mucho más miedo que una simple reunión a escondidas. Se lo cuento entero en este vídeo. Vamos a lo concreto. Según ha publicado el diario ABC, en una exclusiva firmada por la periodista Ketty Garat, una docena de correos electrónicos revela hasta 8 reuniones entre José Luis Rodríguez Zapatero y María Jesús Montero durante los años en que ella estuvo al frente del Ministerio de Hacienda. Hasta ahora, la investigación solo había podido confirmar una, la del 11 de abril de 2024, según las propias agendas de Gertrudis, la secretaria de Zapatero. Los nuevos correos elevan esa cifra a 8 y amplían el periodo de contactos hasta diciembre de 2018, apenas unos meses después de que Sánchez llegara a la Moncloa. Y aquí viene el detalle que a mí, personalmente, me revuelve las tripas. Una de esas reuniones tuvo lugar el 7 de julio de 2021, en el propio despacho de Montero en Hacienda. Y los correos internos, según recoge Es Diario a partir de la misma exclusiva, usaban una instrucción muy concreta para organizar la entrada de Zapatero. Ascensor ministra, es decir, le metían por el acceso privado que usaba la propia ministra para que nadie le viera pasar por la puerta normal. Ojo al dato, porque esa reunión fue 3 días antes de que Sánchez cesara de forma fulminante a José Luis Ábalos como ministro de Transportes el 10 de julio de ese mismo año. La coincidencia de fechas ha encendido todas las alarmas. Aunque hay que decirlo, con la cautela que merece, los correos no explican qué se habló exactamente esa tarde, ni prueban que Zapatero conociera de antemano la decisión sobre Ábalos. Piénselo un momento, porque el propio contexto ya es revelador. El Consejo de Ministros había aprobado el rescate de Plus Ultra el 9 de marzo de 2021 y los 53 millones de euros de la SEPI empezaron a llegar desde mayo. Es decir, la reunión del ascensor sucede justo cuando el dinero ya estaba en marcha y justo antes de que uno de los grandes protagonistas del reparto interno del PSOE, Ábalos, cayera en desgracia. Y hoy mismo, el secretario general del Partido Popular en Andalucía, Repullo, ha exigido explicaciones públicas a Montero, hablando de lo que él ha llamado, cito textualmente, una extraña relación de lealtad y dependencia entre ambos y ha añadido, algo se deben. No sabemos todavía qué, pero estoy convencido de que terminaremos sabiéndolo gracias a la justicia. Y hay un análisis que se ha hecho en radio estos días que a mí me parece de lo más certero de todo lo publicado, y que resume perfectamente por dónde va este asunto. El razonamiento es sencillo. Si Zapatero necesitaba tratar con la responsable de Hacienda hasta en 8 ocasiones, la pregunta que cabe hacerse no es si hablaban de rescates, sino cuántas llamadas y mensajes habrá habido entre los dos fuera de esas 8 citas oficiales, porque nadie se reúne 8 veces en persona con una ministra y se limita a hablar solo en esas reuniones. Tiene que haber habido como mínimo una comunicación mucho más fluida de la que hasta ahora se conocía. Y el mismo análisis remata con una idea que se queda grabada. Con tantos hilos distintos, uniendo a Montero con el epicentro de la corrupción, la pregunta ya no es si acabará imputada, sino cuál será el primer caso concreto por el que tenga que sentarse a declarar. Pero esperen, porque lo de Zapatero no es ni de lejos lo único que salpica a esta mujer y aquí es donde el asunto se pone realmente feo. Según ha publicado Libertad Digital, la SEPI, el organismo que depende directamente del Ministerio de Hacienda y que fue el que canalizó el rescate de Plus Ultra, ha tenido 3 presidentes bajo el mandato de Montero. Los 3, sin excepción, han acabado imputados. El primero se llama Vicente Fernández. Montero lo conocía de su etapa en la Junta de Andalucía, donde ella era consejera de Hacienda y él interventor general, de su máxima confianza. Cuando Montero llegó al ministerio en 2018, se lo llevó consigo y lo puso al frente de la SEPI, un cargo que cobra 258.000 euros al año, el mejor pagado de todo el sector público. 15 meses después, en octubre de 2019, Vicente Fernández dimitió al ser imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Y aquí viene lo que de verdad indigna.
Según la UCO, aunque dimitió, siguió actuando de facto como presidente de la SEPI durante 18 meses más, sin cargo oficial, pero con todo el poder real. Algo que los investigadores dan a entender que solo pudo pasar con el visto bueno de Montero. En diciembre de 2025 fue absuelto del caso de la mina. Y apenas 5 días después, la UCO lo detuvo e imputó de nuevo, esta vez por su papel, en la trama Leire y en Servinavar, el mismo entramado del que ya les hemos hablado en este canal. Y por si todo esto fuera poco, la propia Montero fue durante años la responsable política de la que dependían todas las autorizaciones a empresas para operar con hidrocarburos, el mismo sector de unas empresas que después, según se ha contado en radio estos días, dejaron un agujero de cientos de millones de euros en las arcas públicas. Es decir, no hablamos solo del rescate de una aerolínea. Hablamos de una ministra que firmaba autorizaciones en varios frentes distintos, y en varios de esos frentes, con el paso del tiempo, han acabado apareciendo escándalos de corrupción. Y no acaba ahí la cosa. El segundo presidente, Bartolomé Lora, que ejerció el cargo en funciones precisamente durante ese interregno irregular, también está imputado. Y la tercera, Belén Gualda, la ingeniera de caminos que Montero nombró en marzo de 2021 tras poner fin a aquella situación anómala precisamente porque venía de dirigir Navantia, la naviera pública, y era de su total confianza. La actual presidenta de la SEPI ha sido imputada igualmente, según ha confirmado Libertad Digital, citando al juez Santiago Pedraz. Y el gobierno, mientras tanto, ha salido a decir que mantiene toda la confianza en ella tras la imputación, la misma frase que se repite siempre en estos casos, como un mantra que ya no engaña a nadie. 3 presidentes nombrados bajo su mandato. Los 3 imputados. Denle una vuelta a esa estadística, porque no es normal, es una cadena. Y hay más, porque según la propia UCO, y esto también lo recoge Libertad Digital, fue Santos Cerdán quien lideró el plan para que un hombre de confianza de Montero controlara la SEPI desde la sombra. Otra vez, Cerdán, otra vez el mismo nombre que llevamos meses siguiendo en este canal, apareciendo justo en el punto exacto donde se cruzan el dinero, los nombramientos y la política. La investigación liderada por la Audiencia Nacional ya habla de una macrocausa con 2 ramificaciones. Por un lado, el amaño de contratos y adjudicaciones de la propia SEPI, y por otro, la rama de las cloacas del PSOE, con nombres que ya conocen de este canal, como el de Leire 10. Y los investigadores calculan que la cifra final de imputados y testigos en esta causa superará holgadamente el centenar de personas. Esto ya no tiene nombre, señoras y señores, estamos hablando de la máxima responsable política de un organismo que gestiona 14 empresas públicas de forma directa, con más de 87.000 trabajadores y participaciones en compañías como Indra, Airbus o IES. Y ese mismo organismo, bajo su mandato, ha encadenado 3 presidentes imputados. Seguidos ha canalizado el rescate de Plus Ultra, que ahora investiga un juez. Y su titular política mantenía en paralelo 8 reuniones secretas con el hombre señalado como líder de toda la trama de tráfico de influencias. Y aquí se hiela la sangre si lo comparamos con la vida de cualquiera de nosotros. A un vecino cualquiera que gestione mal un puesto de responsabilidad, que coloque a un amigo y ese amigo la líe, lo normal es que le caiga la responsabilidad encima de inmediato, sin escapatoria, sin segundas oportunidades. Imagínense que en su trabajo colocaran a 3 jefes seguidos, uno detrás de otro, y los 3 acabaran despedidos por robar. ¿Ustedes creen que a la persona que los eligió no le pedirían explicaciones inmediatas? Aquí, con 3 nombramientos consecutivos, reventando uno detrás de otro, Montero sigue en su despacho, hoy vicepresidenta del gobierno, sin haber tenido que declarar como imputada ni una sola vez, cobrando su sueldo, dando ruedas de prensa, como si nada de esto le rozara siquiera. Y no acaba ahí, porque la acusación popular, según recoge también Libertad Digital, ya estudia pedir formalmente la comparecencia de María Jesús Montero después de la declaración de Julito, el testaferro de Zapatero que tantas veces les hemos mencionado en este canal. Es decir, el cerco no solo no se cierra, sino que sigue creciendo semana a semana. Y aquí hay una ironía que no me puedo callar, porque es de las que más rabia dan. Cuando estalló el escándalo de Koldo García, el hombre para todo de Ábalos, y la corrupción empezó a salpicar a todo el partido. Fue el propio Sánchez quien encargó a María Jesús Montero la gestión de la limpieza,
la que algunos periodistas han bautizado como la coldonización del PSOE. Es decir, Sánchez puso a limpiar la casa precisamente a la persona que, según vamos viendo capítulo a capítulo, tiene su propio nombre metido hasta el fondo en varias de las tramas que se suponía que tenía que limpiar. Denle una vuelta a eso porque no tiene desperdicio. Poner al zorro a vigilar el gallinero es un dicho viejo, pero aquí se cumple con una precisión que asusta. Y conviene que se hagan una idea de la magnitud real de todo esto antes de que sigamos. No hablamos de un escándalo pequeño limitado a un despacho. Los investigadores calculan que la cifra final de imputados y testigos que tendrán que pasar por delante de un juez en esta macrocausa superará holgadamente el centenar de personas. 100 personas como mínimo relacionadas con una institución pública que ella dirigía políticamente. Y mientras tanto, el gobierno sigue repitiendo en público que mantiene toda la confianza en los responsables de la SEPI. La misma frase de siempre, el mismo escudo de siempre, cada vez que salta un nuevo nombre. Pero esperen que falta lo más fuerte de todo, porque aquí conviene pararse a pensar con calma en el patrón completo que tenemos. Delante, Zapatero reuniéndose con ella por el ascensor privado en fechas que coinciden con movimientos internos muy delicados del partido. Un rescate de 53 millones de euros aprobado por un organismo bajo su responsabilidad directa. 3 presidentes de ese mismo organismo, nombrados o mantenidos por ella, acabando todos imputados, uno detrás de otro, sin descanso. Y el propio Santos Cerdán, según la UCO, moviendo hilos para que un hombre de su confianza controlara esa institución desde la sombra. 4 piezas que juntas ya no parecen una casualidad ni una mala racha de nombramientos desafortunados. Parecen una estructura con nombre y apellido en el centro de todas ellas. Así que resumamos en ráfaga, porque hoy hay mucha tela que cortar. 8 reuniones secretas con Zapatero, una de ellas por el ascensor privado, y 3 días antes de un cese que conmocionó al gobierno. 3 presidentes de la SEPI, nombrados bajo su mandato, los 3 imputados sin excepción. Santos Cerdán, moviendo piezas para colocar a gente de su entorno en esa institución. Y una vicepresidenta que, con todo eso, encima de la mesa, sigue sin haber pisado un juzgado como investigada. Esto aprieta las tripas, se mire como se mire. Y aquí les dejo 2 preguntas para que las piensen con calma, sin prisa, como se piensan las cosas que de verdad importan. ¿Creen ustedes que se puede nombrar a 3 presidentes seguidos de un mismo organismo público, que los 3 acaben imputados y que eso no diga absolutamente nada sobre quién los eligió? Y la segunda, todavía más incómoda. Si la propia acusación popular ya estudia llamarla a declarar, ¿cuánto tiempo más creen que va a tardar la justicia en sentarla de verdad frente a un juez? ¿O es que, como apuntan algunos análisis, hay quien piensa que goza de alguna clase de protección especial que al resto de españoles no nos alcanza? Aquí no defendemos colores, se lo repetimos siempre. La vergüenza es la misma la cometa quien la cometa. Y si no han visto el vídeo anterior de este canal, el de Aldama contando cómo Sánchez sabía absolutamente todo de lo que hacía su entorno, vayan a verlo en cuanto termine este. Porque con lo de Montero encima de la mesa van a entender todavía mejor por qué tantas piezas del mismo puzzle acaban señalando siempre hacia arriba, hacia el mismo despacho, hacia la misma gente de confianza. Así que ya lo saben, con este gobierno cada semana aparece un nombre nuevo, y el de Montero con 3 presidentes imputados a sus espaldas y 8 reuniones secretas con Zapatero. Es de los que más peso tiene de todos los que hemos contado hasta ahora. Y si algo hemos aprendido siguiendo este culebrón capítulo a capítulo, es que cuando un nombre empieza a repetirse tantas veces, en tantos frentes distintos, tarde o temprano termina sentado delante de un juez, por muy vicepresidenta que sea hoy. Aquí no se calla nadie, aquí se cuenta todo, venga de donde venga y le pese a quien le pese, porque no tenemos amo ni jefe que nos diga qué contar y qué callar cada mañana. Si quieren enterarse de la próxima pieza de este mismo puzzle, antes que nadie, ya saben lo que toca, denle a suscribirse ahí abajo y activen la campanita si pueden, que esto, se lo aseguramos, todavía no ha terminado ni de lejos, y con la cantidad de frentes que tiene abiertos esta mujer, no nos sorprendería tener que volver a sentarnos aquí muy pronto con una pieza todavía más gorda.